Buenas tardes para todos. Mi nombre es Eduardo Mangarelli y esta charla se sale un poco de las cosas que hago habitualmente, que es hablar de tecnología, pero otra de mis enormes pasiones y motivaciones es tratar de entender cómo pensamos y cómo tomamos decisiones. En definitiva, cómo actuamos, cómo operamos y tratar de entenderlo desde la mirada de la ciencia hoy en día. La realidad es que no estoy aquí para hablar como experto, ni mucho menos, simplemente para hablar como practicante, contarle de alguno de mis aprendizajes, recomendarles algunas lecturas y ojalá motivarlos e incentivarlos para que luego vayan ustedes y vean alguna de las lecturas que voy a compartir en términos de bibliografía o algunas lecturas que voy a compartir que van a quedar en los slides. Al final todos los slides tienen links que les van a permitir de cada uno de los temas entrar más en profundidad. Pero entonces para empezar, pongámonos todos de acuerdo que tomamos decisiones todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y si estamos acá es porque tomamos la decisión de venir para acá. En este momento que estamos sentados, estamos tomando la decisión de quedarnos sentados. Alguien está tomando la decisión de agarro el celular o no agarro el celular. Alguien está tomando la decisión de cambiarse de posición. Estamos todo el tiempo tomando decisiones. Ahora, a veces nos hacemos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿nunca se preguntaron por qué la gente hace una hora o más de cola cuando está por subir la nafta un 6%? ¿Alguien hizo la cuenta realmente de cuánto es lo que se ahorra por hacer una hora de cola cuando va a subir la nafta? Bueno, si es un 6% y podríamos decir que uno anda más o menos con un 25% del tanque, eso diría que uno se ahorra unos 90 pesos por hacer una hora de cola con el estrés de los autos que uno se quiere colar, que esto y que el otro. Si uno lo piensa de esa forma, ¿realmente hace esa hora de cola? No. Lo que pasa es que uno lo que siente en ese momento es un cierto impulso de decir, tengo que cargar antes que suba, o peor aún, quiero evitar el hecho de cargar mañana y sentirme un tonto porque en realidad cargué después de que subió. Ya veo varias sonrisas que están diciendo yo conozco a alguien que hace eso. Pero entonces la realidad es que tomamos decisiones todo el tiempo y no siempre son decisiones tan racionales. Si bien lo que a todos nos encanta nos encanta creernos que todas las decisiones que tomamos son súper racionales. Nos encanta creernos súper racionales. Nos encanta crearnos historias para convencernos de que somos súper racionales. En el correr de esta charla voy a hacer mención a ciertos conceptos que están descritos básicamente en estos 4 libros. Breve introducción a estos 4 libros. El primero de ellos se llama How We Decide, de Jonah Leher. Este libro es extraordinario para aquellos que les interesen los procesos, cómo se dan dentro de nuestro cerebro desde el punto neurocientífico. O sea, Jonah Leher es un neurocientífico, su profesión es neurocientífico. Al mismo tiempo es un gran comunicador que ha logrado describir y escribir de una forma en la cual es simple de leer para todos nosotros que no somos expertos, que estamos todo el día en el tema. Jonah Leher en particular se ha dedicado especialmente a entender cómo funcionan el proceso de toma de decisiones desde el punto de vista del mix racional y emocional. Hoy está claro, y hoy estamos en un momento de auge del estudio de cómo pensamos, porque principalmente existe una tecnología que se llama el MRI-F, la resonancia electromagnética funcional, que permite identificar qué partes del cerebro se activan dependiendo de la actividad que estemos realizando, actividad ya sea una actividad física o ya sea en algo en lo que estamos pensando o un problema que estamos resolviendo. Gracias al MRI-F es que recién estamos en una primera etapa de entender el funcionamiento del cerebro. Y dentro de eso es que está 100% comprobado. Y de vuelta aquí no vamos a hablar de suposiciones o de teorías, sino que me voy a regir específicamente por lo que es el estado del arte de la ciencia hoy. Y es que las decisiones hoy tienen una enorme componente, 50% emocional, y una enorme componente, 50% racional. Ese libro lo explica en forma detallada desde el punto de vista neurocientífico. El segundo libro, Blink, de Malcolm Gladwell, tiene una muy buena descripción del concepto de lo que es la intuición. Esas decisiones o esos pensamientos que nos surgen, lo que llamamos en forma intuitiva, nos surgen de alguna forma, pero no tenemos claro exactamente cómo. El tercero de los libros, Thinking Fast and Slow, de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman es un psicólogo, es el primer psicólogo premio Nobel de Economía, y de hecho es quien creó la disciplina que hoy llamamos Behavioral Economics, es el análisis del comportamiento desde el punto de vista económico. Vamos a hablar específicamente de algunos conceptos de este libro y de cómo introduce este libro el cómo opera nuestra cabeza. Súper recomendable ese libro. El cuarto de los libros, The Paradox of Choice, de Barry Schwartz. Barry Schwartz habla de cómo el proceso complejo por el cual pasamos cuando tomamos decisiones. Algunas ideas como por ejemplo el hecho de que tener más opciones
que muchas veces creemos que al tener más opciones somos más libres y somos más felices. La realidad es que no, tener más opciones nos genera mucho más estrés. Barry Schwartz tiene una charla en TED que se llama The Paradox of Choice, súper recomendable, resumen del libro en 18 minutos, súper interesante charla. Pero la realidad, y hablando un poco en este concepto, si estamos todos acá es porque algún relacionamiento con la tecnología tenemos, la realidad es que nuestro cerebro hoy tiene la misma estructura que tenía hace 10.000 años atrás, la misma estructura que tenía hace 10.000 años atrás. Los primeros hombres tienen 1.800.000 años aproximadamente, pero nuestro cerebro tiene la misma estructura de hace 10.000 años atrás. Lo único que ha cambiado es que se ha reducido en algo así como el 2% la masa encefálica. Se ha achicado un poquitito, pero la estructura es exactamente la misma. La primera reflexión que podemos obtener de acá es que claramente nuestro cerebro estaba preparado para una realidad mucho más distinta a la que estamos acostumbrados hoy. Estaba mucho más preparado para correr atrás del oso, en realidad para correr adelante del oso. Pero había algunos más intrépidos que iban atrás del oso, pero la realidad es que estaba preparado para ciertas realidades, para ciertos contextos y para ciertos fenómenos pero muy distintos con los que convivimos hoy. Eso es lo que hace, y por eso aquí usaba un poco la forma caricaturesca de referirnos a los bugs que tenemos precargados en nuestro cerebro. Nuestro cerebro tiene ciertos bugs precargados, que si lo llevamos a una terminología un poco más seria, es lo que llamaríamos los bias en inglés o los sesgos en español, que condicionan la forma en la cual pensamos. Elegí algunos para ilustrar y, como decía al principio, ojalá con algunos de estos que voy a compartir nos ayude a tener una mirada más inquieta e ir a entender sobre el resto. El primero de ellos es el que se llama loss aversion. Loss aversion, de hecho el primer paper de loss aversion lo escribió Daniel Kahneman, el del tercer libro, el Premio Nobel de Economía, cuando formuló por primera vez la teoría de la aversión a la pérdida. Si dos personas distintas, a alguien se le caen 1.000 pesos y luego alguien encuentra 1.000 pesos. Dos personas distintas, dos fenómenos distintos no se conocen. Y lográsemos de alguna forma medir el índice de satisfacción de la experiencia o de disatisfacción de la experiencia para cada uno de ellos. Lo que los datos nos muestran es que, ¿quién dirían que queda mucho más satisfecho en términos relativos? Es decir, si podemos decir la satisfacción medida de 1 a 10 o de 0 a 10 o de 0 a menos 10, quien está insatisfecho, su insatisfacción está muy cercana a un número grande negativo, versus la satisfacción que no va a ser tan grande. Es decir, se preocupa, o se apena, o se estresa, o se amarga mucho más el que lo pierde que lo que se alegra el que lo gana. De esa forma operamos todo el tiempo. Tenemos un rechazo por la pérdida. De hecho, ese rechazo por la pérdida tiene que ver con una fuerte componente con esto que hablábamos, los de 10.000 años, en el cual hace 10.000 años todo lo que teníamos era extremadamente valorado, desde el alimento, la compañía, el abrigo, el fuego, etc. Con lo cual éramos mucho más aferrados, o mejor dicho, los mecanismos que tenemos hacen que nos aferremos mucho más a lo que tenemos. No solamente a lo que tenemos desde el punto de vista material, sino que vamos a ver ahora que también desde el punto de vista conceptual o desde el punto de vista emocional. Si nosotros tomamos una población representativa y les decimos que los invitamos a un juego determinado con una moneda en el cual le decimos tenés 50% de probabilidades de ganar 100 y 50% de probabilidades de perder 100. La mayoría de la gente tomará la apuesta o no tomará la apuesta. No la toma. La relación para que, si empezamos a cambiar el número, la relación para que la gente diga tomo la apuesta es 2-1. Es decir, yo tengo que lograr llevar a que tiene la posibilidad de ganar 200 y de perder 100 para que un grupo representativo acepte. Esto se vincula con lo que decíamos antes, de cuál es el índice de satisfacción frente al suceso de encontrar la plata o perder la plata. Es doblemente más insatisfactorio perder la plata que lo satisfactorio que es ganar la plata, o en este caso encontrar la plata. De aquí parte de lo que podemos evolucionar es que la forma en la que nos hacemos las preguntas, ya sean las preguntas que le hacemos a alguien o las preguntas que nos hacemos internamente a la hora de pensar o a la hora de decir, la forma en la cual nos hacemos las preguntas condicionan la respuesta. Veamos esto con un ejemplo. Si yo agarro y le digo a una persona que se va a enfrentar a un tratamiento médico y le digo, mira, tenés dos opciones, tenés el tratamiento A y tenés el tratamiento B. El tratamiento A tiene 0,0001% de probabilidad de daño permanente. El tratamiento B,
1 en 100.000. ¿Qué eligen? A. Todos elegimos A. ¿Por qué elegimos A? Porque en el primero, la amenaza parece estar extremadamente lejos, es muy difícil de cuantificar, es 0,0001. Las dos decisiones son absolutamente equivalentes. Las dos, ¿están de acuerdo? ¿Quieren hacer la cuenta? Las dos decisiones son 100% equivalentes. La realidad es que en el segundo lo que visualizamos es, hay uno. ¿Y cuál es la primera reacción que nos surge? Ese uno voy a ser yo. De esta forma, pero fíjense algo tan sencillo como esta pregunta. La forma en la cual hagamos la pregunta condiciona la respuesta que tomemos. John Nash, de la teoría de los juegos, seguramente se acuerdan por la película Una mente brillante, planteaba un ejercicio dentro de la teoría de los juegos que se llama The Ultimatum Game. The Ultimatum Game se describe de la siguiente forma. Hay dos personas, A y B. A A le doy 1.000 pesos. A B no le doy nada. A lo que tiene que decir es, va a partir esos 1.000 pesos y le va a decir cuánto le da a B y en consecuencia cuánto se queda A. ¿Estamos bien hasta ahí? B puede hacer dos cosas, aceptar o rechazar. No puede negociar, no hay reglas raras. Puede aceptar o rechazar. Si B acepta, se reparten. Si B rechaza, los dos pierden. A decide darle 200 pesos a B. ¿Qué hace B? Rechaza. B rechaza. ¿Es la decisión más racional? 200 es más que 0. ¿Es la decisión más racional? No. ¿Por qué B rechaza? B rechaza porque siente que eso no es justo. B rechaza porque lo que siente es que el otro está ganando más que él. B rechaza porque lo que siente es que está perdiendo. B no piensa que está ganando 200. En este caso, B lo que piensa es que al menos está perdiendo 500. Ese es el juego emocional que hay en esa decisión. Sin embargo, los dos se quedan sin nada. Si ese mismo ejercicio lo simulamos con una máquina, donde A es una máquina y donde lo que tiene armado es un tipo de algoritmo randómico que define cómo le da la plata a B, y la máquina le dice a B, te doy 200 pesos, ¿qué dirá B? Sí, acepto. ¿Por qué? Porque no hay una componente emocional detrás de eso, no hay una componente de pérdida. Simplemente es, en este caso, la máquina está decidiendo darme esos 200 pesos. Esto tiene un enorme efecto en la negociación. Un enorme efecto en la negociación. ¿Por qué? Porque cuando negociamos tendemos a darle más valor a lo que perdemos o a lo que creemos perder, porque está claro que no es que directamente que perdamos, sino a lo que estamos dispuestos a ceder, le damos muchísimo más valor a eso que a lo que ganamos. Loss aversion, el primero de los bugs. El segundo es el que se llama confirmation bias, sesgo de confirmación. Y el sesgo de confirmación lo que habla es de cómo nuestro cerebro, que de hecho es extraordinario en esto, filtra la información para confirmar lo que son nuestras teorías. Es decir, tengo un cliente que no me llama. Tengo un cliente que no me llama un día, esto aplica para los amores también, tengo un cliente que no me llama un día, tengo un cliente que no me llama el segundo día, que no me llama el tercer día. Lo que empiezo a pensar, empiezo a elucubrar por qué es que no me llama y empiezo digo, no me llama porque en realidad está hablando con el otro proveedor y no lo llama, no me llama por esto y no me llama, ya no me va a comprar, etc. La realidad es que parte de lo que empezamos a hacer en ese momento es empezamos a filtrar y a tomar solamente aquella información que reafirma la teoría que creamos y eliminamos toda aquella información que va en contra de la teoría que creamos. Esto sucede todo el tiempo. Esto nos sucede todo el tiempo. Cada vez que hacemos un juicio de valor, ese es el juego que sucede adentro de nuestra cabeza. Recordemos esto, que es filtramos para quedarnos con aquella información que sostiene nuestras teorías y eliminamos aquella información que contradice nuestras teorías. Es lo que se llama crear las historias causa-consecuencia. Segundo bug. Siguiente pregunta, ¿por qué existen los emprendedores si hay un 60% que no llegan al quinto año? Ya siempre digo no pongo los slides, pero esto mismo aplica a los matrimonios, pero fuera de los slides. ¿O por qué hay jugadores en el casino si sabemos que, esta frase está recontragastada, la banca gana? La realidad es, esto se llama optimism bias, y es el sesgo de optimismo, que por supuesto que es extraordinario, porque gracias a ellos la gente se casa y existen los emprendedores, es fantástico. Pero la realidad es nuestra tendencia a creer que estamos por encima de las probabilidades. Nuestra tendencia a considerar que somos distintos de la media.
es la frase de eso no me va a pasar a mí. Si me permiten llevarlo a términos más prácticos y más cotidianos, es lo que sucede cuando alguien dice, no, yo ahora me puedo tomar 3 whiskies y yo manejo sin problema. Eso es optimism bias, es cuando creemos que estamos por encima de las probabilidades. En los pilotos de aviación, esto tiene un nombre específico que es lo que se llama el síndrome de regreso a casa. Y es de que los pilotos son más propensos a tomar riesgos irracionales cuando están volviendo a su casa. ¿Por qué? Porque la ansiedad de volver les genera... Esto es brutal, porque el optimism bias funciona específicamente o particularmente en base al contexto en el cual estamos. Entonces, por ejemplo, salimos de hacer algo en el cual nos fue extremadamente bien. Terminamos un examen que salvamos, acabamos de cerrar un negocio en el cual negociamos de forma extraordinaria. Esa excitación producto de cualquiera de estos fenómenos, automáticamente lo que nos hace sentir es que estamos por encima de las posibilidades, volviendo a la definición, en cualquier ámbito. Con lo cual, probablemente cuando salgamos de ahí, manejemos de forma bastante más peligrosa y podamos tomar otro tipo de decisiones bastante más peligrosas. Estamos todo el tiempo jugando con esto. Y por supuesto, como decíamos, esto es cualquiera de estos sesgos, cualquiera de estos bias son súper importantes para nuestra supervivencia. O sea, el loss aversion es súper importante para cuidar nuestras cuentas, para negociar en forma efectiva. Ni que hablar que el optimism bias. El desafío aquí es lograr identificarlos y el desafío aquí es lograr tomar conciencia para, yo diría, en el mejor de los casos, lograr identificarlos y lograr intentar controlarlos. El cuarto que quiero compartir es el que se llama de anchoring o de anclar. Y este es un ejemplo bien representativo que me pareció bien interesante, que esto es The Economist. Esto es tal cual The Economist. The Economist tenía una oferta en su sitio web que decía que la suscripción online, el .com, valía $59, la suscripción impresa, $125, la suscripción impresa más online, $125. La percepción de valor nos diría que, ¿cuál es la que tiene más valor? La última. ¿Qué compraría la gente? La última, efectivamente. Datos de The Economist, 16% la primera, 0 la segunda, por suerte, todavía algo de racionalidad nos queda, 0 la segunda, 84% la tercera. Ahora, como no somos tan racionales como creemos, alguien tuvo una idea brillante. ¿Cuál fue la idea brillante? La segunda no factura, la sacamos, brillante. ¿Qué sucedió? 68%, 32%. Esto nos sucede todo el tiempo cuando vamos al supermercado. Esto nos sucede todo el tiempo cuando hay televisores que en realidad están puestos ahí no para que alguien los compre, sino están puestos para fijar una estructura de precio o una expectativa de producto. Pero lo interesante de esto, y más allá del caso particular de The Economist, es que esto mismo aplica en la forma en la cual decidimos en el siguiente sentido. Si yo tengo para decidir, y déjenme construir sobre un ejemplo sobre el cual voy a poner algunos ejemplos más, nos estamos acercando al verano, empezamos con empezar a pensar, bueno, quiero alquilar algo ahí para irme de vacaciones, y de repente me encuentro en la duda de decir, bueno, ¿alquilo una casita en La Pedrera o alquilo una casita en La Paloma? Y empiezo a trancarme en esa decisión, y empiezo a encontrar ventajas y desventajas, y empiezo a trancar en esa decisión. Cuando yo pienso en anchoring, parte de lo que me puede ayudar enormemente a tomar la decisión, y nuevamente los invito a que extrapolen esto a otros escenarios, es agregar una tercera opción que sea válida. Yo agarro y digo, bueno, ni una ni la otra. Pienso en El Cabo, o pienso en una casa o un apartamento en Punta del Este. Una vez que la forma en la cual operamos, una vez que agregamos nuevas opciones, lo que eso hace es cambiar la forma en la cual evaluamos las anteriores. Entonces, siempre y cuando la opción que agreguemos, y esto no quiere decir agregar 10 opciones más, porque en unos minutos vamos a ver que si yo agrego 10 opciones más, lo que me genera es otro problema. Pero si yo agrego un par de opciones más que son comparables, la realidad que eso lo que hace es que yo cambie el eje de cómo veo las cosas, cambio el eje de cómo evalúo las cosas. Con lo cual eso sería la ingeniería inversa de cómo podemos utilizar el anchoring. Estos son los cuatro sesgos, los 4 bias que quería describir desde el punto de vista para introducir estos 4 grandes bugs, llamémosle. Ahora, metámonos por unos minutos en la descripción de cómo funciona nuestra cabeza desde la forma en la cual la describe Daniel Kahneman. Cuando Daniel Kahneman lo que busca es describir en una forma muy simple el cómo operamos. Y él dice, básicamente, tenemos 2 modos en los cuales operamos, el que se llama System 1 y System 2. Si yo pregunto, ¿cuál es la capital de Uruguay? Rápido.
hay públicos más rápidos que este. Montevideo. Ahora, si yo pregunto cuánto es 57 por 48, no hay públicos más rápidos que este. ¿Qué sucede? La primera respuesta es una respuesta automática. Nosotros no necesitamos pensarla. La primera respuesta es una respuesta automática. Esa respuesta automática es System 1. System 2 requiere foco. Si hubiéramos querido hacer más complejo el escenario, después en sus casas pueden jugar con sus familias con esto, y dicen, bueno, cuando hoy aprendí algo, hacer 48 por 57. Y mientras que está haciendo la cuenta, le empiezan a hacer otras preguntas. ¿Qué va a pasar? No puede responder. O no puede responder o no puede hacer la cuenta. Primer comentario al margen, y esto daría para toda otra sesión, pero es no somos multitarea. Somos 100% single task. Hacemos una tarea a la vez. Tenemos cierta capacidad para switchear entre tareas. Si bien ese switching entre tareas es extremadamente costoso en el foco, es decir, cuando cambiamos una tarea, cuando volvemos a la otra, el costo que tiene volver a la otra es enorme. Con lo cual somos, y esto hoy está hiper probado, no hay discusiones de género que saltan por ahí, somos multitarea. Perdón, somos monotarea. System 1 es extremadamente rápido. System 2 necesita foco, necesita procesar. Un ejemplo bien sencillo que quizás ya lo vimos alguna vez. Leamos los 8 primeros filas o columnas, como quieran. Lean las 8 primeras. Leamos ahora las 8 primeras. Leo una, leo dos y empiezo a chocar. O sea, hay algo que no me cierra. ¿Qué es lo que sucede? En el anterior, System 1 responde en forma automática. En este caso, nuestra cabeza empieza a operar en System 1 hasta que se da cuenta de que hay algo que está mal y ahí tiene que saltar al otro sistema. Esto es el mismo fenómeno que nos sucede cuando nos encontramos con alguien con el cual, por ejemplo, estamos acostumbrados a verlo todos los días en el trabajo y nos lo encontramos en el supermercado. Y lo primero es, hay algo que... ¿Por qué? Porque lo que me está cambiando es el contexto. Ese cambio de contexto lo que requiere es, llamémosle, tiempo de procesamiento, para volver a nuestra terminología, tiempo de procesamiento que va a System 2. Algunos datos adicionales de System 1 y de System 2. System 1 es extremadamente automático. Es súper veloz, es extremadamente automático. Aprende, y aprende en base a la experiencia y a la repetición. Cuando nosotros, si hoy sabemos manejar, si manejamos hace un tiempo, nosotros manejamos sin pensar. Es ese efecto por el cual muchas veces venimos manejando y de repente llegamos a nuestra casa y no nos acordamos los últimos 3 semáforos si los pasamos en verde o los pasamos en rojo. Simplemente porque veníamos operando en un modo automático. Aprende y en base a la repetición es extremadamente eficiente para aprender. Es extremadamente eficiente en el consumo de energía. Y esto del consumo de energía, literalmente hablando, es extremadamente eficiente en el consumo de energía. Y es quien crea las historias causa-consecuencia de las que hablábamos antes cuando hablábamos del confirmation bias. ¿Por qué? Porque es extremadamente rápido. Ve algo, hace un juicio de valor y dice el motivo es A, B y C. Y sigue de largo. A diferencia de eso, System 2 primero necesita muchísimo foco. De hecho, necesita el 100% del foco de nuestra atención. Es muy Aragán. Es muy Aragán, ¿por qué? Porque consume muchísima energía, es gastador. Desde el punto de vista de supervivencia, y acá volvamos a los 10.000 años, desde el punto de vista de supervivencia, lo que buscamos es ahorrar la mayor cantidad de energía que podamos. Con lo cual, System 2 lo otro que hace es solidario en términos que le confirma a System 1 todo lo que System 1 dice. Entonces, System 1 crea toda una historia y System 2 le dice, buenísimo, es así, sos súper racional, sigamos. Es extremadamente solidario. Nuevamente en esta lógica de ahorrar energía. Hay un concepto que es interesante, y lo dejé en inglés, porque así está descrito y me parece que es difícil traducirlo, que se llama ego depletion. De ego depletion, el concepto que está por detrás, lo que describe, es cómo, y déjenme hacer la siguiente analogía, es cómo nuestra fuerza de voluntad y nuestra capacidad de toma de decisiones tiene una batería. Podemos visualizarlo como batería del celular. Nuestra capacidad de toma de decisiones tiene una batería. Una derivada de esto es un concepto que se llama decision fatigue. Ejemplo práctico que quizás nos pasó alguna vez. Vamos a un shopping a comprar un regalo y salimos agotados. ¿Les pasó alguna vez? Porque evaluaron que le voy a comprar esto, que le voy a evaluar esto, lo otro, así que ese proceso es extremadamente desgastante. Eso, si nos sucede eso tiene un nombre y es decision fatigue. Una vez que entramos en modo de decision fatigue, el resto de las decisiones que tomamos, primero,
primariamente las tomamos en System One. Segundo, por lo general son malas decisiones. Como por ejemplo, salimos y al final me agarro la barra de chocolate y la destrozo a la barra de chocolate. ¿Por qué? Porque tenemos eso que de alguna forma se canaliza como ansiedad, pero en realidad es que tenemos una cierta pérdida de control o de fuerza de voluntad. Se llama ego depletion, una derivada de eso es decision fatigue. Comentario a subrayar importante detrás de esto es nuestra capacidad de toma de decisiones se agota durante el día. ¿Cómo podemos recargarla? Sí podemos recargarla. Descansar, escuchar música, hacer algo que nos distraiga, charlar con un amigo, o cualquier otro tipo de esparcimiento que de salir a caminar. Cualquiera de esos mecanismos lo que hacen es nos recargan la batería siguiendo, y permítanme la simplificación de la analogía con la batería, nos recargan nuestra capacidad de toma de decisiones. Entonces, como decíamos, nuestras decisiones no son tan racionales como creíamos. ¿Y qué podemos hacer con esto? Algunas reflexiones y compartir algunas de las cosas. Acá me voy a salir de la teoría y voy a compartir algunas de las cosas de las cuales yo, es parte de mi experiencia, digamos, del cómo opero en el día a día. Lo primero que es importante tener claro es no decidir es decidir. Cuando nosotros postergamos una decisión, lo que estamos haciendo es decidiendo no tomar la decisión. Y en muchos casos lo que estamos dejando es que alguien más tome la decisión, que suceda lo que suceda. Pero en definitiva, no decidir es decidir, y creo que esta es una premisa bien importante a tenerla presente. Conjunto de prácticas que, como decía, son las que, para mí, al menos en mi experiencia personal, me resultan sumamente útiles. La primera es la que yo le llamo por acá los 3 casilleros. Cuando nosotros a la hora de tomar una decisión, muchas veces mezclamos 3 cosas que están bien separadas, que son los hechos, los deseos y las posibilidades. Vuelvo al ejemplo que hablábamos recién del alquiler. Si yo digo, bueno, quiero alquilar una casa en La Pedrera. Bueno, bárbaro. Hay de una determinada variedad de casas, una determinada oferta y están a un precio determinado. Ahora, cuando yo empiezo con que, no, pero en realidad yo quiero casa de piscina y la verdad que las casas con piscina están más caras. Y en realidad yo quiero aparte que tenga vista al mar. Y en realidad, ¿qué es lo que sucede? A ver, ahí estoy empezando a mezclar mis deseos y mis expectativas con la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuáles son los hechos? Los hechos es la oferta que hay ahí. ¿Qué son los deseos? Los deseos son mis aspiraciones, y donde mis aspiraciones yo tendría que tener claro es hasta dónde voy a llegar. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones es la intersección. Mi reflexión detrás de esto es, no podemos luchar con la realidad. Está extraordinario la mirada de emprendimiento, la mirada de vamos a cambiar el mundo y la mirada de vamos a cambiar un modelo de negocio, y está extraordinario para ciertos contextos. Ahora, reflexionemos cuándo estamos en ese modo de es algo que podemos cambiar y cuándo estamos en un modo en el cual lo que estamos es luchando contra la realidad. El segundo es, hay un autor que escribe blogs, que es extraordinario, que se llama J.D. Meyer, creo que no es de él, pero yo al menos leí ahí, que se llama el 10-10-10 Decision Making. Lo que dice es, ¿cuánto tiempo le invertimos a decisiones que en realidad tienen impacto en 10 minutos, que tienen impacto en 10 meses o que tienen impacto en 10 años? Y mi siguiente reflexión sobre esto es decir, ¿cuánto tiempo le invertimos a decisiones que en realidad dentro de una hora, no importa lo que haya decidido, todo va a ser exactamente igual? O le invierto muchísimo tiempo en una decisión para algo del fin de semana, pero el lunes va a ser todo exactamente igual. La reflexión aquí es qué tanta preocupación y qué tanto esfuerzo le ponemos a decisiones que en realidad, desde el punto de vista de temporal, obviamente cuando digo que dentro de 10 días no va a tener impacto, quiere decir que no rompí nada en el camino. Pero pensar en la temporalidad de las decisiones. Siguiente punto, poner límites. Nosotros, a la hora de decidir, como decíamos al principio, tener muchas opciones lo hace extremadamente complejo. Y típicamente lo que hacemos es nos trancamos. Vuelvo al ejemplo de las casas. Selecciono tres que sean una opción válida para mis expectativas, para lo que puedo pagar, para lo que son mis opciones. Elijo 3 y ahí, sobre esas 3 opciones, busco decidir. Lo mismo desde el punto de vista de tiempo. Nuestra cabeza funciona en forma extraordinaria en esto, en el sentido que si yo digo, la decisión la voy a tomar el viernes y punto, y la voy a tomar el viernes y punto, se empiezan a disparar un montón de procesos inconscientes que nos van a ayudar a tomar esa decisión, con lo cual forzarnos a una decisión desde el punto de vista de los límites de tiempo es extremadamente efectivo. Siempre que pongo esto me cuestionan y me critican, así que lo aviso por adelantado, que es, si tengo 2 opciones y estoy entre A y B, y llevo hace una semana entre A y B, y que no me decido en que A y B, y que A tiene todo esto de bueno y B tiene todo esto de bueno, ¿qué pasa? Y son prácticamente equivalentes, y si tengo que tirar una moneda,
tiro una moneda. Hay un experimento extraordinario que se publicó la semana pasada de Lewitt, uno de los autores de Freakonomics, que se dedicó 3 años a hacer un experimento asociado a esto, de llevar a gente a ayudarlos a tomar cierto tipo de decisiones en base al azar. Si alguno está interesado, me avisa y le comparto el artículo extraordinario, está toda la descripción del análisis, pero cómo en los escenarios de decisiones de posibilidades prácticamente equivalentes, el tomar una decisión al azar, por loco que parezca, es más efectivo que seguir trancado en la decisión. Y con esto complemento el siguiente punto que voy a decir, que es tan importante tomar una decisión como luego hacer que esa decisión sea la mejor. Entonces, si yo tengo 2 decisiones equivalentes, o tengo N, y tomo una decisión, es luego hacer todo para que ella sea la mejor decisión. Versus algo que lo describe Barry Schwartz, y que es la frustración que nos autogeneramos cuando empezamos en el proceso de, pero si hubiera elegido la otra, seguro la otra era mucho mejor. Ese proceso que es el opuesto de decir, esta es la decisión que tomé, esta es la decisión por la que voy a ir, voy a hacer de esta la mejor decisión. Un par de comentarios más. Las rutinas nos simplifican enormemente la toma de decisiones. Si nosotros arrancamos la mañana diciendo, voy al gimnasio o voy a correr o me quedo en la cama. Yo leo el diario, me pongo esto, me pongo aquello, hoy tomo mate o tomo café, hago el jugo de naranja. Todas esas decisiones, imaginan, volviendo al ejemplo de la pila, llego a las 9 de la mañana, estoy quemado, ¿no? Entonces ya llegué agotado. De hecho, las decisiones tienen un impacto, son distintas las decisiones que tomamos dependiendo de la dependencia temporal. Si yo la noche anterior tomo la decisión de si voy a ir al gimnasio o no voy al gimnasio y me comprometo con esa decisión, al otro día me voy a levantar y lo voy a hacer. Y esa decisión que tome, como la tomo el día anterior, no está influenciada por el hecho de, estoy en la cama, estoy cómodo, estoy calentito, afuera está frío. Toda esa carga emocional que se da a la mañana no sucede cuando tomo la decisión la noche anterior. Un par más. Postergar. Yo al menos esto es algo que hago a menudo en el siguiente sentido. Y es decir, cuando me doy cuenta que estoy en un momento en el cual no estoy para tomar la decisión, y esto me sucede muchas veces cuando trabajo con los países que están bastante más tarde que nosotros, y de repente estoy a las 9 de la noche en una conference call con México, y estamos teniendo que resolver un tema, y digo, ¿saben qué? Yo al menos no estoy en el momento para tomar la decisión, y conscientemente digo, mañana, primera hora de ustedes, agendamos, hablamos y decidimos. Postergar en forma consciente, siendo capaces de darnos cuenta cuando no es el momento para nosotros para tomar una decisión, es sumamente importante. Y el último de estas reflexiones o recomendaciones es, y dejé el término en inglés, y siempre uso el término en inglés porque me es difícil al menos traducirla, si alguno tiene una buena traducción de trade-off, después me ayuda, pero y combinando esto con el loss aversion, tenemos una muy mala capacidad de aceptar la pérdida. Está compartido dentro de los links de la presentación una entrevista que le hacen a Obama en el momento que Obama cierra el acuerdo con Irán. Cuando Obama cierra el acuerdo con Irán, Irán acepta que le inspeccionen las plantas de producción de uranio, de enriquecimiento de uranio, y Obama acepta incorporar a Irán al mercado de petróleo y al mismo tiempo darle acceso a toda la plata que tenía desperdigada por el mundo, darle acceso a sus cuentas. Y el periodista le empieza a hablar, le empieza a decir, ¿pero por qué cedimos en esto? ¿Por qué cedimos en esto? Hay 10 minutos de la entrevista que son extraordinarios en ese sentido. ¿Por qué cedimos en esto? Y Obama le dice, no es la decisión perfecta, pero es la mejor decisión que podíamos tomar dado el contexto y el objetivo más importante que queríamos alcanzar. ¿Cuál era el objetivo más importante? Era que Irán no pudiera producir armas de destrucción masiva. ¿Cumplimos eso? Punto. Todo lo otro que cedamos es intrascendente. Un excelente ejemplo de negociación desde el punto de vista y combinado con lo que hablábamos al principio de loss aversion. Entonces, tomamos decisiones todo el tiempo, no siempre razonables, no siempre somos tan racionales como nos encanta creernos, pero sin embargo, podemos entender y empezar a aprender cómo es que operamos para de alguna forma, yo diría, tomar un poco más de control respecto a cómo pensamos, cómo operamos y cómo tomamos decisiones. Con esto, muchas gracias. En la presentación... Cuando vean la presentación van a ver ahí artículos que los van a llevar a todos los temas y los estudios de los temas que hablamos. Gracias.